Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara, porque hoy vamos a hablar de algo que a todos nos encanta, el amor. Y no cualquier amor, sino el amor real, ese que vemos en las novelas turcas, que a veces nos parece irreal, pero que afortunadamente, a veces existe también en la vida real. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel, una pareja que con sus gestos y su amor, han conquistado el corazón de muchísimas personas, especialmente, como no, de los fans de las series turcas. Y bueno, por supuesto, vamos a centrarnos en ese romántico gesto que derritió corazones en público. ¿Intrigados? Yo sé que sí. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, porque aquí hablamos de tus series, tus actores y actrices favoritas, y por supuesto de mucho chisme. Así que únete a la familia. Ahora sí, vamos al tema. Serkan Ayolu y Özge Gürel son, para muchos, una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Su historia de amor que comenzó en el set de Kiraz Mevsimi, o Amor de temporada, es de esas que te hacen creer en el amor verdadero. Y no solo porque se enamoraron trabajando juntos, sino porque han sabido mantener esa chispa a lo largo de los años, y lo mejor de todo, compartirla con el mundo. La conexión entre Serkan y Özge en la serie era innegable. Su química en pantalla era palpable, y esa misma magia se trasladó a la vida real. Empezaron a salir y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares, tanto por su talento individual como por su complicidad. Los fans estaban encantados, y con razón. Eran, y son, una pareja perfecta, con una belleza y un encanto que enamoran. Pero, ¿qué es lo que hace a esta pareja tan especial? Bueno, además de su talento y su atractivo físico, su relación está basada en el respeto, el apoyo mutuo y sobre todo, el amor. Se nota, se siente y lo más importante, lo demuestran. Y es ahí donde entra en juego el romántico gesto que vamos a analizar hoy. Hemos sido testigos de muchísimos momentos especiales de la pareja, fotos, entrevistas, comentarios, pero hay uno en particular que resonó con fuerza en las redes sociales y en el corazón de sus fans. Me refiero a un momento capturado en público que podríamos llamar el gesto del paraguas. Un día cualquiera, en algún evento o incluso paseando por la calle, la lluvia sorprendió a Serkan y Özge. Pero en lugar de buscar refugio apresuradamente, Serkan, con un gesto de lo más caballeroso, decidió proteger a Özge con un paraguas, asegurándose de que ella no se mojara. Hasta aquí podría parecer un gesto normal, ¿verdad? Pero la forma en que lo hizo, la mirada de Serkan, la sonrisa de Özge, todo enmarcado en un momento de complicidad y cariño, hizo que este gesto fuera mucho más que un simple acto de cortesía. La imagen del paraguas se viralizó rápidamente. Las redes sociales se inundaron de comentarios, mensajes y publicaciones que celebraban este gesto de amor. Los fans se deshacían en elogios, destacando la dulzura, la caballerosidad y el amor que irradiaba Serkan. Y por supuesto, la belleza de Özge y su alegría al ver este gesto romántico. La foto capturada en ese preciso instante, se convirtió en un símbolo del amor que comparten, una prueba tangible de la conexión profunda que los une. Este gesto del paraguas, aparentemente simple, dice mucho sobre la relación de Serkan y Özge. Demuestra que se preocupan el uno por el otro, que se apoyan, y que están atentos a las necesidades del otro. Es un pequeño detalle, pero lleno de significado. Un detalle que, en medio de la vorágine de la fama y la atención mediática, demuestra que lo más importante para ellos es su amor y su felicidad. Es un gesto que trasciende las palabras, un lenguaje universal que habla de cuidado, protección y respeto. Es la representación visual de un amor que se preocupa por los pequeños detalles, que valora la comodidad y el bienestar del otro por encima de cualquier cosa. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que los pequeños gestos importan. A veces, no hace falta hacer grandes cosas para demostrar amor. Un simple abrazo o una palabra amable, un gesto de atención, pueden marcar la diferencia. Segundo, que el amor verdadero se basa en el respeto y la admiración. Serkan y Özge se respetan mutuamente, se apoyan en sus proyectos y se admiran como personas. Y tercero, que el amor es contagioso.
La felicidad de esta pareja inspira a otros, nos hace creer en el amor, y nos recuerda que a veces, lo único que necesitamos es un paraguas en la lluvia, o alguien que nos lo sostenga. Y es que en un mundo donde a menudo vemos relaciones superficiales y efímeras, el amor de Serkan Özge es como un oasis. Un oasis de esperanza y de romanticismo. Nos demuestran que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a esa persona especial, y que con el tiempo y el cuidado, el amor puede florecer y crecer. Su relación es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es capaz de resistir las pruebas del tiempo y de la fama. Además del gesto del paraguas, hay muchísimos otros momentos que evidencian la belleza de su relación. Sus publicaciones en redes sociales, donde se dedican mensajes llenos de cariño, sus entrevistas, donde hablan con orgullo del otro, sus apariciones públicas, donde se muestran cómplices y felices. Todo esto construye la imagen de una pareja sólida, enamorada y feliz. Son momentos que nos regalan pequeños destellos de su vida, que nos permiten atisbar la intimidad de su relación y que nos hacen sentir parte de su historia de amor. Recordemos, por ejemplo, sus constantes muestras de apoyo en sus proyectos profesionales. Cuando Serkan protagonizó alguna serie, Özge siempre estuvo presente, animándolo y celebrando sus logros. Y viceversa, cuando Özge lanzó un nuevo proyecto, Serkan fue su mayor fan, promocionándolo y mostrándole su apoyo incondicional. Esta admiración mutua, este reconocimiento del talento del otro, es una de las claves del éxito de su relación. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la historia de cómo se conocieron y cómo surgió el amor en el set de Amor de temporada. La serie fue un éxito rotundo y, sin duda, contribuyó a que su amor se hiciera público. La química que demostraron en pantalla, interpretando a dos personajes que también se enamoraban, fue un reflejo de lo que estaba sucediendo en la vida real. Qué afortunados fueron los fans de la serie. La serie, además de ser un éxito de audiencia, fue el escenario perfecto para que floreciera el amor. El compartir horas de trabajo, el interpretar escenas románticas, el apoyarse en los momentos difíciles, todo ello contribuyó a crear un vínculo especial entre ellos. Y aunque la ficción y la realidad a veces se confunden, en este caso, la magia de la serie se trasladó a la vida real, dando como resultado una historia de amor que sigue cautivando a sus seguidores. También es importante mencionar que, como cualquier pareja, Serkan y Özge han tenido que lidiar con los desafíos de la fama y la exposición mediática. Los rumores, las críticas, la presión de mantener una imagen perfecta. Pero a pesar de todo, han sabido mantener su relación lejos del escrutinio y han logrado construir una vida privada feliz y plena. Y eso, señores y señoras, es algo que se aplaude. Han sabido proteger su amor, mantenerlo a salvo de la vorágine mediática y han priorizado su felicidad por encima de cualquier otra cosa. Esta capacidad de mantener su vida privada, de proteger su intimidad, es algo que los hace aún más admirables. Es importante destacar que Serkan y Özge no son los únicos actores que encontraron el amor en el set de una serie turca. Hay muchas otras parejas que han compartido esta experiencia, pero en mi opinión, la de Serkan y Özge es una de las más entrañables y auténticas. Quizás porque su amor surgió de forma natural, sin artificios, sin buscar la fama a través de la relación. Su amor es genuino, se nota, se siente y eso es lo que los hace especiales. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Este vídeo es un homenaje a una pareja que nos inspira y nos hace creer en el amor. Un recordatorio de que a veces, los pequeños gestos son los que marcan la diferencia. Y que en un mundo lleno de ruido y caos, el amor siempre es el mejor refugio. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero existe, que es posible encontrar la felicidad en compañía, y que el cariño, la complicidad y el respeto son los pilares fundamentales para construir una relación duradera. Hemos hablado de la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel, de cómo se conocieron, de su química en pantalla y en la vida real, de su romántico gesto del paraguas, y de cómo su amor nos inspira a creer en el amor verdadero. Y por supuesto, hemos admirado la belleza y la alegría de esta pareja tan especial. Hemos analizado los pequeños detalles que hacen grande su historia, desde el gesto del paraguas hasta sus constantes muestras de apoyo mutuo. Pero más allá de los gestos románticos y las fotos en las redes sociales, la historia de Serkan y Özge nos enseña algo fundamental, que el amor verdadero es un trabajo en equipo, una construcción diaria que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucho cariño. Nos demuestran que el amor no es perfecto, pero sí es auténtico, y que a pesar de los desafíos, siempre vale la pena luchar por él.
Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho sentir un poco más enamorados. Y ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te parece la pareja de Serkan y Özge? ¿Cuál es tu momento favorito de ellos? ¿Crees que el gesto del paraguas es romántico? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer los y saber qué piensan. Me interesa saber si el gesto del paraguas, en vuestra opinión, es un símbolo de un amor genuino o simplemente un acto de cortesía. ¿Qué otros gestos románticos recordáis de la pareja? ¿Qué es lo que más admiráis de su relación? Y por supuesto, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y, si aún no lo has hecho, suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerda, aquí hablamos de todo lo que te gusta. Hasta la próxima. Un abrazo.